Queridos hermanos, una vez más estamos aquí para llevar hasta sus hogares la palabra de Dios a través de hermanos que colaboran para esta bendita tarea. Les saludamos cariñosamente con mi esposa, deseando que la paz de Dios reine en sus vidas, en sus hogares, y esperando que estos momentos difíciles que vivimos puedan ser asistidos por ese bendito poder y misericordia divinas. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos en la oportunidad de exponernos a tu santa palabra. Bendito seas porque también podemos acudir a ti para pedirte que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, nos asista, nos ayude, para que esta bendita palabra tuya pueda quedar atesorada en nuestros corazones. En cuanto a nosotros, y espero que así sea en todos, hay un deseo de escuchar tu palabra, pero también de vivirla. Y Señor, estamos en esa necesidad. Sabemos que tu gracia nos ha de favorecer, siempre y cuando nosotros verdaderamente deseemos hacer tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el Salmo 1, ya lo hemos considerado en otra ocasión, el miércoles pasado. Ya hemos visto el versículo 1, ya ustedes han de acordarse, nuestra versión dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo, después dirá que no se detuvo, y después que no se sentó. Y como les decía, aquí se ve que hay una relación cada vez más comprometedora en la secuencia del mismo versículo 1. Y llegando a este punto de sentarse, que tendría que ver con una acción que va más allá del común relacionarse con los seres humanos, ya en ese momento que llega, diríamos, a su máxima intensidad de esta relación con los pecadores, con los que no quieren hacer la voluntad de Dios, en ese momento entonces pasamos al versículo 2. Pero ese sentarse es un establecerse y mantener ya una relación permanente, pero llegando ahí se nos termina diciendo de manera negativa que no anduvo, que no estuvo y no se sentó, o que no anduvo, no se detuvo y no se sentó. Así también puede traducirse. Y esto hace que ya el versículo 2 vaya a exponerse de una manera contrapuesta, entendiendo que lo que se refiere en el versículo 1, queridos hermanos, en el versículo 1 tiene que ver con la relación de los justos en el Antiguo Testamento, de los cristianos en el Nuevo Testamento. Una relación que no debe darse ni de una u otra manera, de acuerdo a lo que está expuesto aquí en el versículo 1 del Salmo 1, ¿sí? Esto de tener relación con pecadores y terminando hasta con los escarnecedores, no es algo que debiera darse, diría yo, nunca entre nosotros. Por eso así empieza la Escritura. Ahora, pero pudiéramos decir, no, pero es que nuestras relaciones, y nadie ignora eso, pero debemos ser muy claros. Nunca una relación humana debe trasladarnos a definir ciertas conductas que definitivamente sabemos que son desagradables a Dios. Pero yo no estoy haciendo, pero estoy conviviendo. Ustedes ya saben el dicho popular: el que anda en la miel, pues algo se le pega.
Y este es el riesgo que hay, el de aceptar estar en determinadas reuniones, determinados convivios, fortalecer ciertas relaciones o establecerlas, aunque todas estas personas, y vamos a generalizarlo así, no estén dentro de la voluntad de Dios, no estén haciendo la voluntad de Dios. Y no lo están haciendo porque no son personas temerosas, personas que se caracterizan por una conducta apropiada, y esto sí no es correcto. ¿Cuántas veces hemos participado con pecadores en convivios? ¿Cuántas veces hemos tenido que ver con ellos, aunque estos sean familiares cercanos? Así. Muy bien. Pero estando en este punto donde la relación cobra una intensidad mayor, el sentarse con los escarnecedores, que es el tercer aspecto, se está hablando en los tres casos de una relación que los creyentes jamás debieran tener con personas que no están bien delante de Dios. Así, no están buscando a Dios. Y si lo buscaran de manera religiosa, porque aún dentro del templo se puede dar, entonces que el Espíritu de Dios nos haga sensibles y tener la vista capaz para distinguir todo esto. Y creo que no es mayor problema, hermanos, no es mayor problema. Y si lo fuera, Dios puede ayudarnos. Si tenemos en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad. Pero ya el versículo 2 entra de una manera positiva. Aquí es negativa. No, no y no. Y en el versículo 2 diríamos sí, sí. Porque inicia, sino que en la ley, sí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ese es un sí también, medita de día y de noche. Estas dos cosas positivas que se tiene permite entonces no solo establecer una clara diferencia, una clara frontera en las relaciones que tenemos con los demás, una frontera que no podemos nosotros decir que es muy delgada. No, bien definida, hermanos, con aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Ahora, pero el problema es que nosotros, si no tenemos esa relación cercana, si no tenemos algún momento donde queremos platicar nuestras situaciones difíciles con personas que nos pueden ayudar, pero son pecadoras, sí, pero nos pueden ayudar, y cómo ha sido de linda esta persona, y cómo ha sido de bueno este señor, este joven, y cómo me atiende, pero no es temeroso de Dios. No, pero se ve una persona que quiere ayudarme y todo. Ay, hermanos. Pero es para pasarnos un buen rato de convivio, pero no es temerosa de Dios. No, pero pues es muy alegre, hasta su humorismo me contagia, me hace pasar momentos alegres. Y por eso el versículo 1 está dando a entender de una necesidad de relacionarse, en cierta manera sí. De hecho, ustedes ya saben que tenemos un instinto gregario que Dios ha dejado en nuestro ser, que tiende a congregarnos, a relacionarnos, a tratar a los demás. Sí. Pero debe ser selectivo. Ahora, pero entonces me voy a quedar solo, sola, sin... No. El salmista nos dice que no se trata con ellos, pero se trata con Dios. No se relaciona uno con ellos, pero se relaciona uno con Dios. No hacen lo que ellos acostumbran a hacer, pero aquí hacemos la voluntad de Dios. Y en balanza hasta podríamos poner estos tres casos negativos, estas tres prohibiciones, y esta clase de personas, que pueden ser varias, están reagrupadas ahí,
se puede poner con el que yo pueda entablar una relación con Dios, una comunión con Dios. Y en cierta forma hasta diríamos, si así debiera definirse, que ahora se ve de otra forma, eso bueno, hay que platicarlo con Dios, Debiera definirse, por cuanto no tengo comunión con Dios, tiendo a hacer esto. O he decidido no tener mayor relación con personas que no agradan a Dios y cultivo mi relación con Dios, o por cuanto la cultivo ya no tengo espacio para lo otro. O por cuanto tengo una comunión con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Que acaso no es aquel que comprende nuestras situaciones del diario vivir? ¿Que acaso no es aquel que tiene una infinidad de sabiduría que puede descender a nosotros para saber vivir? ¿Que acaso no es aquel el único que verdaderamente nos ha amado? ¿Quién es Dios? Dios es el que está en la otra parte, diríamos, de la balanza. Y aquí el salmista dice, no hago esto, pero hago esto. O por cuanto hago esto, no puedo hacer esto otro. No, hermano, no hay arreglos aquí, por favor. Por cuanto hago esto, pues no puedo. ¿Cómo voy a poder convivir con ellos? Voy a hacer un aguafiestas, voy a caer mal. Sí, por cuanto cultivo una relación cada vez más íntima con Dios, claro que al mismo tiempo no tengo que convivir con ellos. Y esto sería bueno considerarlo muy en serio, hermanos. Si yo tiendo y me gusta, como algunos hermanos o hermanas, y en algunos casos se ha visto y se ha dicho y es evidente, escúcheme bien. No, pero es que ahí encuentro a mi mejor amigo, mi mejor amiga, que allí tengo... Es que usted no está bien, pues. Estamos hablando aquí de los justos, de los cristianos. Y eso debería ser evidencia de que no estoy bien, por cuanto me gusta participar de esto. Eso mismo me está diciendo que yo no estoy bien. No, pero llego a la iglesia, que esto, lo otro podrá ser. Pero ese hecho de conservar una relación de esta característica, como nos dice el versículo 1, me está diciendo, tú no estás bien. ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no procuras tu relación con Dios? Es que no hay medias tintas, no las hay, es definido. Si me relaciono con Dios, pues por lo mismo no voy a relacionarme con ellos. Si me relaciono con ellos, pues no voy a decir que tengo una relación con Dios, aunque trate de aparentarla. Sí, hermanos, sí. O como diría T.W. Manson, el maestro inglés, es que nosotros somos harina de otro costal y no podemos revolvernos. Si esta fue de las indicaciones más claras que viene desde el Antiguo Testamento con tanta precisión para el pueblo de Dios. Ha continuado y en el Nuevo Testamento les dijimos el miércoles pasado en relación a esto. Ahora, detengámonos en el versículo 2, esperando que haya quedado claro este asunto. El versículo 2 ya va a decir, sino que en la ley de Jehová no hace esto, sino que hace esto. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y aquí es donde vamos a hacer dos aclaraciones en esto que hemos expresado. La primera es la expresión ley. En diferentes versiones lo vamos a encontrar como ley. Pero yo quiero decirles que no es la mejor versión, y cuando se va a trabajar con un análisis más serio para entender lo que significa en el original hebreo Torah, ¿ve? Torah o Torah. Lo que significa Torah se traduce como ley. El problema es cómo entendemos el concepto ley. Y quizá a veces hasta algunos estudiosos
lleguen pues a tener una expresión, diríamos en castellano, que no se traduzca ley. Bueno, lo espero. La Torah es, ¿qué cosa es la Torah? Si decimos que no debe traducirse como ley exactamente, o la concepción que tengamos de ley de acuerdo al Salmo debe cambiar en nosotros, porque la cuestión de ley es algo muy frío, muy marcado, muy determinado así. Y tiende a llamar a cuentas y tiende a sancionar y tiende a establecer un juicio definitivo a veces, o una sentencia ya definitiva. La ley para en el ámbito civil tendrá que ver con eso, y nosotros tendemos a relacionar este concepto de ley para aplicarlo aquí, pero no es eso, hermanos. No, definitivamente no lo es, hermanos. Y como les advierto, dependemos de especialistas, no son posturas nuestras o puntos de vista de nosotros, hermanos, no. La palabra Torah es instrucción en el sentido de revelación escrita, sí, o revelación clemente de la voluntad de Dios. Y esta de manera escrita, no verbal, solamente. ¿Está bien? Torah, y guárdenselo, hermanos, son conceptos que necesitamos tener. Y a la iglesia se le instruye en la medida de nuestras posibilidades, los estamos instruyendo. Torah es instrucción en el sentido de revelación escrita y clemente de la voluntad de Dios. Y cuando se habla de Torah, se habla de la voluntad de Dios que ha quedado escrita. Por lo general, el concepto Torah va a incluirnos el Pentateuco, a los primeros libros, para algunos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero ante esta definición se extiende, hermanos. No podemos circunscribirnos ahí nada más. La revelación escrita y clemente de la voluntad de Dios. Este es un primer aspecto, guárdenselo por favor. Entonces, cuando está diciendo sino que en la ley sino que en la instrucción que ha sido revelada por escrito de parte del Dios clemente, compasivo, entonces ahí está su delicia. En toda esta revelación, ahí encuentra su delicia. El otro concepto que quisiera que tomáramos en cuenta es esta palabra delicia. Acostumbramos a definir que esto es delicioso, que es por la característica que tiene aquello, es de un máximo sabor, de una experiencia más fuera de lo común, lo que es delicioso. ¿Sí? Ahora, aquí nos detenemos. Y a ver si no por aquí está el gran problema. Y yo les pido en el nombre de Dios, y yo tomo muy en cuenta cuando expreso eso, hermanos, y ustedes debieran tomarlo muy en cuenta. Yo les pido en el nombre de Dios que se analicen o autoanalicen o se pregunten, ¿verdaderamente para mí la revelación del Dios clemente, esa revelación escrita, es deliciosa para mí? Ya ustedes saben que en el Salterio hay expresiones hermosas, no solo en el Salmo 119, que hay tantas citas, aún en el 19 ya, en la segunda parte, como se dice, del 19. ¿Sí? Es dulce como miel, es más dulce que la miel,
¿sí? Esa palabra de Dios, esa revelación escrita de la voluntad del Dios clemente, o revelación clemente de la voluntad divina. Sí. Y así como eso hay, no es dulce, es más dulce que la miel y que la que destila del panal, no de cualquier miel, la miel que Dios prepara a través de la naturaleza, la más agradable. Ahora, pero así en otras porciones. Lo cierto es que no creo que sea mucho problema que esta expresión delicioso, delicia, sea algo que no lo entendamos, ¿sí? Este es un concepto, se dice, de afecto. Sus reacciones ante la revelación de la voluntad de Dios es una reacción de gozo ante la voluntad de Dios, ante la voluntad escrita y clemente de Dios, o del Dios clemente. Ahora, hermanos, aquí es algo que se expresa quizá con más claridad en la revelación de la voluntad de Dios. Esta es algo que me causa una reacción de gozo. Alguien decía, bueno, pero tenemos un programa de lectura bíblica y no estamos en el templo. Si no les preguntaran qué libro vamos ahora, bueno, ya van a decir, estamos caminando, ya empezando a caminar en el Éxodo. Vamos a entrar en el desierto y vamos a tener experiencias impresionantes, no solamente con Moisés como un siervo fiel, sino con los israelitas infieles y con aquellos jovencitos que esperaron 40 años. Bueno, qué bueno. Y me alegra eso. Pero ¿puede ser una carga? Puede ser algo que porque yo, pues sí, debo leerlo, tengo que leerlo y si me duermo sacudo mi cabeza, o si me da sueño sacudo mi cabeza. Y como nos decían cuando éramos jovencitos, si nos agotaba el estudio, porque estudiábamos intensamente, pues era algo muy exigente. Levántense, jovencitos, mójense esta parte del brazo, acá, también acá, aquí, mójense, párense, distraigan y nuevamente, bueno, hagan eso. O algunas otras tantas formas que hay. Lo cierto es esto, hermanos, que tenemos problema en esto. La ley de Dios, con tristeza, en muchos casos no viene a ser una delicia. Alguien me preguntaba, le decía al Consejo de Iglesia, cuando estaba platicando con ellos a principio de año, porque tengo un interés especial por el tiempo devocional que ellos tengan con toda formalidad, muy disciplinados. Y le decía que alguien me había preguntado, pero ¿por qué en ti veo que sí estás enamorado de la palabra de Dios, amas la palabra de Dios, hablas de la palabra? Y yo no, me decía, y yo no. Y qué bonito que sea sincero. Le digo, mira, es que esto es resultado de todo un proceso de lectura, de búsqueda a Dios, una disciplina muy especial para leer la palabra, no porque un calendario me lo diga o alguien me lo exija, no, porque es algo que yo debo aprender a amar, a querer, a desear. Y esto hace que entonces tengamos una disciplina, sí. Imagínense, no me refiero a los infieles israelitas, pero los piadosos israelitas, aquellos que a los 12 años ya tenía un significado muy especial esta revelación escrita de Dios. ¿Sí? Y podían escribir en un pan grande a los 12 años, se convertían en los bar mitzvah, los hijos de la ley o de esta revelación, y podían escribir
la ley o la Torá es más dulce que la miel, y lo escribían con miel en un pan grande. Sería hermoso algún día llevarlo a cabo, que los niños puedan hacerlo para los maestros o para quien está responsable de todo lo de educación en nuestra iglesia. Qué hermoso sería, ¿sí? Y desde ahí se va impresionando este concepto tan especial. La Torá es más dulce que la miel, y lo escribían precisamente en esa edad tan especial. Y ahí una de las razones del por qué nosotros tenemos un ritual muy especial y completo que tiene que ver con la iniciación de la juventud, cuando cumplen 12 años, donde los niños los despiden y los jóvenes los abrazan. Ese ritual lo llevamos a cabo en el templo, pero pues no hemos estado ahí. Algunos han cumplido 12 años y no lo hemos podido hacer. Es una fiesta muy hermosa que celebra la iglesia. Y qué bueno que vayan aprendiendo precisamente esto, que deben amar la ley, la Torá. Que sea un deleite. Y el hecho de estudiarla, de leerla, bueno, va a permitir eso. Por eso la segunda parte, y en la ley de Jehová medita de día y de noche, que se convierta en algo que voy a llevarlo aquí y allá, algo que va a estar en mi mente y que, como diría George Bush, va a descender hasta mi corazón. Lo tengo en mi mente, pero anhelo que esté muy bien guardada aquí. Bueno, Dios no solo lo puede hacer, sino que se alegra cuando tenemos ese deseo. Qué triste es que en la iglesia cada vez se vaya leyendo menos la santa palabra de Dios y se reduzca a algunas cuestiones. Se los digo, queridos hermanos, en los programas lo tenemos. En la contraportada, desde que empezó nuestra iglesia, hemos dicho acerca de el libro de la semana, el que se está leyendo en esa semana. También viene ahí en el programa de adoración a Dios, en la contraportada, viene la meditación de la semana. Y ahora me alegra bastante que la diaconisa de adoración les vuelve a comunicar a los diáconos cuál es la meditación de la semana. Viene también el salmo de la semana, la oración de la semana que está en nuestros libros, en el libro de oración que tenemos. Diríamos estas 4 cosas, pura palabra de Dios, porque así debe ser. Y como les decía alguna ocasión, si alguien piensa que el día de mañana vamos a bajar esta forma de apreciar la palabra o de esta disciplina o exigencia, pues yo les decía, se van a equivocar. Se van a equivocar. Porque cada vez quiero más que la palabra de Dios sea así, y yo creo que hay varios de ustedes que han entrado en este proceso y me bendice. Sino que en la ley de Jehová, o en la Torá de Jehová, o en la revelación escrita del Dios clemente, o esa revelación clemente de Dios, está mi delicia. Y yo no estoy diciendo que no lean otros libros, hermanos, no, yo no voy a inculcar eso, se reirían los jóvenes entonces, porque en determinados momentos hemos tenido actividades de este tipo, de literarias, con el concepto de platícame un libro, que a decir verdad ya tiene muchos años. Yo mismo lo tomé de Severo Mirón, que escribía de esa manera un tríptico. Ya tiene muchos años, pero lo aplicamos con los jóvenes, y ahí es donde les instruía que un cristiano debe cultivarse, debe tener un acervo cultural cada vez mayor, y eso va a contribuir también para tener más acceso a la palabra de Dios. No solo es eso, hermanos, también principalmente es el corazón, pero vamos, si estamos en las posibilidades del otro. Así es que no solo estoy diciendo eso, pero ¿qué es lo esencial? Claro que sí. ¿Qué es lo mayor, lo más importante? Claro que sí. ¿Que eso es de lo que yo estoy amando cada día más? Sí. Y qué interesante, hermanos, porque ya después, cuando en la Reforma Martín Lutero traduce en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, se nos está abriendo los ojos para decirnos que si yo amo la palabra, amo a Dios.
Y que nunca debiera yo decirle a Dios que lo amo, si no amo su palabra, su revelación. ¿Y por qué hemos de darle este énfasis? ¿Y por qué hemos de decir esto, queridos hermanos? Porque uno de los conceptos de la Torá también es instrucciones para la vida. Porque todo lo que viene en la palabra de Dios, en la revelación escrita de la voluntad divina, Antiguo y Nuevo Testamento y esplendorosamente en el Nuevo Testamento, es algo que Dios ha escrito para que nosotros sepamos cómo debemos vivir. En la revelación escrita de la voluntad de Dios está su corazón, está su amor, como queriendo decirnos, hijos, esto es lo que les enseño para que sean dichosos. Y aquí regresamos a la primera expresión de Asher en el Salmo, feliz, dichoso, o bendito, como diría Jeremías en una porción paralela a esta. ¿Sí? Ahora, es que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir, sepamos cómo vivir, pero es una calidad de vida que no la vamos a encontrar en aquellos con los que podemos tener relación, comunicarnos, platicar. No. Es que Dios quiere que vivamos, perdón por esta expresión, pero a otro nivel. Por eso qué triste es cuando los creyentes, diciéndose cristianos, procedan, actúen y por sus relaciones con personas que no agradan a Dios, terminan haciendo cosas vergonzosas. ¿De qué estamos hablando entonces? Esa contradicción no puede seguir ya en nosotros como iglesia. Y los que me están escuchando allá en sus hogares también. Porque hay varias personas que sabemos que están escuchando, de acuerdo a la información que me han dado. Yo no sabía. Sí, pero a ellos también les decimos que la Biblia, la palabra de Dios, es un regalo divino que tiene que ver con el amor de Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y nos enseña como el padre toma a su hijo, vas a hacer esto para que en la vida te vaya bien, cuidado con esto, no hagas esto. Pero aquí el que está hablando es Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, por la acción de la segunda y tercera persona de la Divina Trinidad, esa revelación escrita que no podía echarse, diríamos, a andar de la misma manera en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sí, porque la gracia de Dios se ha desbordado en la manifestación de la Divina Trinidad. Ahora es algo que quiero que tú hagas, así vive de esta manera. Medítala, léela, piensa en ella, aplícatelo a tu propia vida. Encuentra el gusto, el sabor, la delicia en la palabra de Dios. Entonces voy a ser dichoso. Entonces seré dichoso, seré feliz. No va a estar jugando Dios con estas expresiones. Si tomamos en serio eso, entonces veremos personas dichosas. Eso no quiere decir que no van a haber adversidades, situaciones difíciles, momentos que nos hagan llorar, pero estamos ya en las manos de Dios. Y en las manos de Dios también se llora, también se entristece, pero estamos en las manos de Dios. Él sabrá, Él ayudará. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, es decir, de manera interrumpida. Y esto hace que se establezca una vinculación del salmista con la Torá. Su vida la mantiene vinculada ininterrumpidamente con Dios. Porque cuando la mantiene con la Torá, con la palabra de Dios, la mantiene con Dios. Y no nos engañemos, no estemos diciendo que nosotros
tenemos o mantenemos una vinculación ininterrumpida con Dios cada día, porque miren las otras cosas que se hagan bien, pero primero es la palabra. Ya esto se ha dicho a la iglesia, en algunos de ustedes, con los diáconos también se ha dicho, hermanos, porque tengo una preocupación muy especial este año, lo puedo decir a la iglesia, ¿sí? Y lamento que ya la editorial Herder no traiga ese tríptico tan bonito o interesante cuando nos enseñaba de la lectio, oratio, meditatio, contemplatio o actio. Algún día lo vamos a decir, ya lo saben algunos. Pero está primero la lectura de la palabra. La palabra de Dios es la que me mueve a orar. Al orar la palabra de Dios voy viéndome favorecido con Él, y entonces puedo meditarla. Al meditarla yo puedo levantar mis ojos y ver al mismo Dios en mi corazón, en mi mente, mis pensamientos, o actuar, porque si Dios me dice vas a hacer esto, entonces lo hago. Hoy vivimos tiempos en los que la palabra de Dios ha tomado un lugar un tanto secundario. ¿Cuánta razón tenían los reformadores de definir? Los énfasis especiales de la iglesia básicamente son dos: palabra y sacramento. La adoración es respuesta a la palabra. La oración es respuesta a la palabra. La comunión es de acuerdo a la palabra. Y todos los énfasis que ustedes quieran poner. Pero primero está palabra y sacramento, porque en ambas cosas nosotros nos vemos vinculados con Dios. Vamos a continuar, hermanos. Pero oren ustedes, oren por mí también. Oren por ustedes, por la iglesia y por aquellos que están escuchando sin ser parte de la iglesia. Son bastantes personas, hermanos. ¿Sí? Les puedo decir, yo no sabía, hay un mensaje que hay como 185 vistas, dicen. Bueno, imagínense, para todos ellos. Hay un deseo en mi corazón para la iglesia, que esto lo deje en su mente y su corazón, reflexione, revise, tome las decisiones pertinentes, guarde la distancia con quien debe guardarlo y cultive esa comunión con Dios sin estar unidos o atados aquí. Aquí estamos libres para tener una relación preciosa con Dios. Y lo que estamos viendo es la clave de nuestra felicidad. Padre, gracias te damos por esa revelación escrita, esa revelación tan maravillosa que tú has querido que se plasmara en tu santa palabra, para que, instruidos con ella, sepamos cómo debemos vivir y por lo mismo seamos dichosos, porque tú eres el único que puede hacernos felices y tú nos estás enseñando de qué forma puedes hacerlo. Continúa con nosotros y si te place que sigamos exponiendo el próximo miércoles, ayúdanos para prepararnos y entonces hablar a tu pueblo, y ayuda también a tu iglesia y los que están escuchando sin ser parte de tu iglesia. Señor, sé con cada uno y nuestras vidas terminen glorificando tu santo nombre. Por Cristo Jesús. Amén.